Hola, ¿qué tal, Cine Galácticos? Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y les doy la bienvenida a esta, su nave espacial de cine. Bueno, continuando con las reseñas de Spider-Man antes del estreno de No Way Home, hoy toca hablar de la primera película del polémico reboot de Sony, pues The Amazing Spider-Man, El sorprendente hombre araña, una película que es probablemente la más polémica de Spider-Man, pero ya vamos a hablar de eso. Para poder hablar de esta peli vamos a viajar hasta 2012, sin embargo antes quiero pedirles dos cosas. Primero, suscríbanse y así les irá bien en las calificaciones. Y segundo, si quieren pueden apoyarme a través de PayPal. Es muy fácil hacerlo, hay un link en el banner principal y simplemente es para mejorar cosas técnicas del canal y pues también comprar coleccionables que a ustedes les puede interesar ver en estos videos. Pero bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, vamos hasta 2012 a hablar de The Amazing Spider-Man. Bueno, ya llegué. Tras la gran afamada saga de Sam Raimi, pese a una tercera película divisiva, llegaba un reboot de The Amazing Spider-Man. Una película que por supuesto tenía muchas cosas con las que lidiar. Primero, tenía que hacer lo suficiente para alejarse de la versión anterior, porque no había pasado mucho tiempo desde que salió Spider-Man 3, apenas 4 años y medio. La gente tenía todavía muy presente lo que era pues el Spider-Man de Tobey Maguire, pero también al mismo tiempo tenía que traer una nueva versión a la mesa que se sintiera distinta a aquella, pero que lograra aún así hacer que pues lograra empatizar con los fans en general. Y sinceramente esta es una película que no voy a negar que en parte me cuesta comentar, y ya no solo por el hecho de que es la película más divisiva de Spider-Man, porque vamos a ver, creo que casi todos estamos de acuerdo que las primeras dos de Raimi son las mejores, que la tercera pues te guste más o te guste menos, pues es la más mediocre de las primeras tres. Todos podemos estar de acuerdo en que The Amazing Spider-Man 2 no es una buena película, o casi todos podemos estar de acuerdo. Y después con las de Tom Holland pasa lo mismo que con casi todas las del MCU. Tiene muchos fans y asimismo tiene un grupo un poco más pequeño de haters, pero que hacen bastante ruido. Y no digo que esté mal, pues cada quien puede tener su opinión y eso es respetable. Sin embargo, con esta película hay gente que la adora, otros la odian y pues otros simplemente se quedan en medio. ¿Y dónde estoy yo? Pues en mi caso yo me quedo en medio tirando un poquito más a positivo. Pero de hecho, volviendo a ver esta película, me parece de las que menos me gustan del Hombre Araña. Hablemos de lo positivo primero. El reparto. Siento que a la fecha no hay un reparto en ninguna película de Spider-Man que no sea bueno. Hay muy buenos actores en esta película y creo yo que es natural que quienes se roban el corazón de la gente son Andrew Garfield y Emma Stone, porque en aquel momento estaban pues de novios y además la química entre ellos era muy notoria y sinceramente ellos tienen algunos de los mejores momentos de la película, así que sin duda un muy buen reparto. Los efectos especiales, para mí lo mejor de la saga de The Amazing Spider-Man son los efectos especiales. Para mí a día de hoy es el mejor CGI que ha habido en películas de Spider-Man. Me parece también muy creativa visualmente esta y la siguiente, de la cual vamos a hablar muy próximamente. Y pues en general el CGI me parece fantástico y lo mejor de esta película, muy realista y realmente muy buen CGI el que se utiliza en este film. La banda sonora es muy buena, el nuevo tema de Spider-Man es muy pegadizo, no le llega ni a los talones al de Danny Elfman, pero sin duda es una buena banda sonora que aparte cumple en despegarse del tono de las anteriores películas. Hablando de eso, esta película, y dejo bien en claro, en comparación a las de Raimi, sí hace lo suficiente a nivel de tono para que se sientan distintas a aquellas. Estas son unas versiones un poquito más emos, hasta un poquito más realistas, y no porque sean más oscuras, porque oscuro no es lo mismo que realista, pero pues se sienten un poquito más traídas a la vida real. Las de Raimi eran un poquito más telenoveleras, estas son un poquito más ancladas al mundo diario, al mundo real. Así que por ese lado, la verdad que sí aplaudo. La acción de la película también está muy bien. Hay menos de la que yo recordaba, pero cuando hay acción está muy bien hecha y la verdad que me parece en general bastante bien la acción. Esta es una película entretenida, pese a que para mí
tarda mucho en llegar al punto donde Peter se convierte en Spider-Man. Incluso ese proceso es bastante entretenido en general y es una película que principalmente porque son personajes tan queridos no llega a caer en lo aburrido o en lo cansado, así que bastante bien. Y el personaje de Gwen Stacy, que pese a algunas cosas de las que ya voy a hablar, principalmente por Emma Stone, está bastante bien, porque es ella quien carga con el personaje, por más que me quieran decir lo contrario, porque el guión con su personaje hace cosas muy mal, pero por Emma Stone principalmente Gwen Stacy funciona bien, y a mi juicio mejor que Mary Jane en las películas de Sam Raimi, y mejor que algunos de los intereses románticos que tuvimos en el futuro en el MCU con Peter Parker. Así que su personaje sin duda de lo mejor de la película. También es una película que en general tiene el corazón y el feeling de Spider-Man, cosa que siento que hay personas que les cuesta tanto hacer en las películas, pero siento que esta peli sí tiene ese feeling que nos hace querer tanto al personaje. Es un personaje que se ve más relajado que el de Sam Raimi, es más divertido, y realmente cuando Andrew Garfield es Spider-Man para mí es perfecto, es genial, sinceramente es un gran Spider-Man. Como Peter Parker ya es caso aparte, pero como Spider-Man me parece genial, su forma de moverse, los trajes, sinceramente me gusta muchísimo, también su personalidad que es más divertido, pero al mismo tiempo es un personaje que le toca enfrentarse a situaciones complicadas, así que me parece muy buen Spider-Man Andrew Garfield, y en general pues eso lo tengo que destacar. Y la película sí tiene sus momentos memorables, no hay muchos, pero principalmente la primera escena en donde pues Spider-Man rescata a este niño que se quedó atrapado en uno de los carros que el Lagarto dejó colgando en el puente. Sinceramente es un momento muy memorable, muy tierno, lleno de corazón. La ciudad poniéndose a favor de Spider-Man para ayudarlo. Son momentos que sinceramente logran sacarte una lagrimita y que dices, eso es Spider-Man. Lamentablemente, como ya decía, a mí no me gusta el Peter Parker de Andrew Garfield. Es irónico porque en las de Sam Raimi, en las primeras dos películas, me gustaba mucho lo que se hizo con Peter Parker, que era como muy ñoño y muy al estilo de los cómics de Ditko. Pero el Spider-Man me quedaba un poquito a deber. En este caso, el Spider-Man de Andrew Garfield me encanta, pero su Peter Parker no. Y no porque sea diferente al de los cómics, sino más bien por el hecho de que es un personaje que durante toda la película se siente muy cool, como muy, por así decirlo, o sea, sí he bulleado el personaje y sí pasa por dificultades, pero es que es un personaje que actúa de una forma tan, no sé, tan emo, tan juvenil y tan fresita, que me cuesta empatizar con él y ponerme detrás de él y pues sentirme emocionalmente conectado con su personaje, así que eso no me gusta. El tono de la película en general a veces es un poquito variante e inconsistente, en el sentido de que a veces vemos a Spider-Man hacer un montón de bromas y la escena siguiente es Peter gritándole a tía May, así que el tono por momentos es inconsistente. Y pese a que a nivel de tono sí hace lo suficiente para despegarse de las de Raimi, a mí no me parece que haga lo suficiente en cuanto a la historia para que se sienta como una nueva versión del personaje. Repito, en general se siente diferente a las anteriores porque son un poco más realistas, pero la historia casi no hace nada novedoso para traer a un personaje que se sienta nuevo, a un Spider-Man distinto al anterior. Y es que además otro punto negativo de la película para mí es que yo soy muy fan de Mark Webb, principalmente por la película que todos conocen de él, 500 Days of Summer, y para mí es un director que tiene una personalidad y una forma de hacer películas muy marcada, y en esta película casi no trae esa identidad. Se siente una cinta bien genérica que casi cualquiera pudo hacer, y no solo del Hombre Araña. Sinceramente, si quitas al Hombre Araña y pones a otro personaje, perfectamente funciona igual. Me parece genérica en cuanto a su ejecución, y el guión de la película es deficiente. No es pésimo, pero sí es mediocre. Las motivaciones de los personajes no se entienden del todo. Alguien dígame, ¿por qué Kurt Connors se hace malo en esta película? Sí, el tipo lo estaban apresurando para que creara este suero para salvar a Norman Osborn, pero su transición de científico amable a un lagarto que quiere convertir a toda la ciudad en lagartos es muy abrupta, no se entiende por qué, y el plan es estúpido, o sea, es muy tonto, porque quiere convertir a toda la ciudad en lagartos, está muy mal hecho eso. El personaje de Gwen Stacy a veces la ponen en situaciones muy riesgosas, como para que nos olvidemos de que Kirsten Dunst siempre era la damisela en peligro, pero a veces no tiene sentido.
y el guión es deficiente. También hay tramas que se introducen en la película y después ni se vuelven a explorar, como Peter buscando al asesino del tío Ben, o por ejemplo el personaje de Irfan Khan. Desaparecen en momentos de la película y nunca vuelven a aparecer, y pareciera que los guionistas simplemente se aburrieron de esas tramas y las desecharon. Así que es un guión bastante deficiente. Para resumir, The Amazing Spider-Man es una película con errores serios que, al igual que la tercera película, la mayoría se deben al guión, y aquí eso me parece hasta un poco peor, porque en aquella película, pese a que estaba sobrecargada, yo lograba entender las motivaciones de los personajes. Aquí no siempre me sucede así. De hecho, el único personaje al que logro medio entender es al Capitán Stacy, y a veces a Spider-Man y a Peter Parker. Pero incluso en eso falla, porque no soy capaz de empatizar con esta versión de Peter. Pero igual es una película muy entretenida, con buenos efectos especiales, con buena acción, con momentos que sin duda son memorables y que mantiene mucho el corazón de Spider-Man, y que hace lo suficiente para diferenciarse de sus predecesoras. Es una película que simplemente está pasable. Yo por eso le pongo a The Amazing Spider-Man un 6.5 de 10. Bueno, Cinelácticos, eso fue todo por mi parte. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y nos vemos los jueves en el cine. ¡Chao!